La resolución de conflictos en la escuela constituye un tema central para comprender la convivencia, el aprendizaje y la formación ética de niñas, niños y adolescentes. El documento completo Resolución de conflictos en los centros escolares, elaborado por la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, ofrece una guía valiosa para reflexionar sobre este desafío. Agradezco el visionado de este contenido en el canal de Docencia Explicada, así como el interés, la suscripción al canal y los comentarios que enriquecen el diálogo pedagógico. Hablar de resolución de conflictos en la escuela implica reconocer, en primer lugar, que el conflicto no es un hecho extraño ni una anomalía dentro de la convivencia humana. En cualquier grupo social surgen desacuerdos, tensiones, intereses contrapuestos, emociones intensas y necesidades que no siempre coinciden. La escuela, como espacio de encuentro cotidiano, no está al margen de estas dinámicas. Por el contrario, reúne a personas con historias, expectativas, creencias y formas de reaccionar diferentes. Comprender el conflicto como parte inherente de la vida escolar permite dejar atrás visiones simplistas que lo reducen a indisciplina, rebeldía o desobediencia, y abre la posibilidad de asumirlo como experiencia formativa. El valor pedagógico de esta perspectiva radica en que transforma la mirada sobre la convivencia escolar. Cuando se entiende que el conflicto forma parte de la interacción cotidiana, el personal docente deja de verlo exclusivamente como una amenaza y comienza a observarlo como una oportunidad educativa. Esta visión resulta decisiva para construir ambientes inclusivos, pues evita la estigmatización de quienes participan en un problema y promueve procesos de aprendizaje basados en el respeto, la escucha y la responsabilidad compartida. Así, convivir deja de ser un supuesto natural y se convierte en objeto de enseñanza. Un aspecto fundamental consiste en definir con claridad qué es un conflicto. No se trata únicamente de una pelea visible, de un empujón o de una discusión abierta. El conflicto aparece cuando dos o más personas entran en oposición porque sus intereses, deseos, valores, necesidades o percepciones se consideran incompatibles. En esa tensión intervienen sentimientos, emociones y maneras distintas de interpretar la realidad. Muchos conflictos comienzan antes de que exista una agresión evidente. Se expresan en silencios prolongados, gestos de rechazo, rumores, exclusiones, desconfianza o tristeza acumulada. Aprender a reconocer estos signos tempranos es indispensable para intervenir antes de que el daño escale. Por eso, mirar el conflicto con amplitud evita diagnósticos apresurados y favorece intervenciones tempranas, contextualizadas. En la escuela, los conflictos pueden surgir por múltiples causas: competencia por materiales, desacuerdos en trabajos colectivos, burlas entre compañeros, malentendidos, rumores, uso de espacios comunes o sentimientos de injusticia. Sin embargo, no todos se afrontan del mismo modo. Algunas personas compiten para imponer su voluntad, otras se acomodan para evitar problemas, algunas más evaden el asunto y esperan que desaparezca solo, y también existen quienes buscan cooperar y negociar. Estas formas de reacción revelan estilos de afrontamiento que deben ser analizados porque de ellos depende que el conflicto se agrave o se transforme en un proceso de aprendizaje, reparación y fortalecimiento de los vínculos interpersonales. Cada situación conflictiva revela necesidades pedagógicas específicas que demandan observación, tacto profesional y decisiones oportunas. La competencia, entendida como el afán de ganar a costa del otro, suele intensificar la confrontación y deteriorar las relaciones. La acomodación, en cambio, aparenta tranquilidad, pero frecuentemente deja heridas silenciosas, frustración y renuncia a los propios derechos. La evasión tampoco resuelve el problema, lo pospone y permite que el malestar permanezca. Frente a estas opciones, la cooperación y la negociación razonada constituyen las vías más valiosas, porque buscan que ambas partes ganen en lo fundamental sin destruir la relación. Educar para resolver conflictos exige, por ello, promover la capacidad de dialogar, ceder en aspectos secundarios y defender con respeto aquello que consideran importante. Para actuar de manera pertinente, la escuela necesita enseñar a identificar cuando existe un conflicto. La oposición de intereses, la tensión en la relación, el malestar por el trato recibido, la incomodidad constante y emociones como enojo, tristeza, frustración o vergüenza son indicadores importantes. Detectarlos permite intervenir de forma oportuna y no esperar a que ocurra una agresión física o verbal. En este sentido, la prevención no consiste en evitar toda diferencia, sino en desarrollar sensibilidad para reconocer los signos del deterioro relacional.
La convivencia escolar mejora cuando los docentes observan, escuchan y leen el clima del grupo antes de que una situación se convierta en violencia abierta. El conflicto atendido a tiempo disminuye daños mayores y favorece relaciones sanas, estables y colaborativas. La resolución de conflictos demanda un análisis cuidadoso y no una reacción precipitada. Para comprender un problema se requiere identificar quiénes participan, qué sienten, cómo interpretan lo ocurrido, qué antecedentes existen, qué factores lo agravaron y de qué manera se ha comunicado la situación. También es necesario distinguir entre personas, proceso y problema. Este esquema ayuda a no simplificar el conflicto en términos de culpables absolutos. En vez de preguntar solo quién empezó, conviene indagar qué desencadenó la tensión, qué necesidades están en juego y qué posibilidades reales de acuerdo pueden construirse. Así, la intervención escolar gana profundidad, equilibrio y sentido formativo. Analizar con cuidado también evita injusticias, etiquetas apresuradas y decisiones que profundizan el resentimiento estudiantil. Un componente decisivo en este proceso es la regulación emocional. Ninguna persona puede dialogar con claridad si se encuentra dominada por la ira, la vergüenza, el miedo o la frustración. Por ello, la escuela debe enseñar a reconocer las emociones, nombrarlas y manejarlas sin negarlas ni exagerarlas. Regular una emoción no significa reprimirla, sino aprender a expresarla de manera adecuada, con menor impulsividad y mayor conciencia. Cuando el alumnado desarrolla esta capacidad, aumenta su tolerancia a la frustración, mejora su disposición al diálogo y reduce la posibilidad de responder con agresiones. En términos pedagógicos, la educación emocional es una condición previa para la convivencia pacífica. Sin esta base emocional, cualquier acuerdo aparente corre el riesgo de romperse con facilidad después. Existen diversas estrategias que pueden fortalecer esa regulación. El tiempo fuera o distanciamiento breve ayuda a detener la escalada del enojo. La respiración pausada, el lenguaje interno y la revisión de pensamientos impulsivos permiten recuperar serenidad. La reestructuración cognitiva favorece que el estudiante sustituya interpretaciones extremas por lecturas más racionales de la situación. Los círculos de confianza, además, abren espacios para expresar emociones y preocupaciones sin temor al juicio inmediato. Lo importante es comprender que estas estrategias no deben aplicarse solo cuando surge un conflicto grave. Han de trabajarse de forma cotidiana, para que el alumnado las incorpore como recursos propios y no como medidas excepcionales impuestas por la autoridad escolar. El ejemplo adulto resulta decisivo, porque niñas y adolescentes aprenden observando cómo reaccionan quienes acompañan. Junto a la regulación emocional, la resolución de conflictos requiere el fortalecimiento de valores, especialmente la solidaridad. En la escuela, la solidaridad no puede reducirse a un gesto aislado de ayuda. Implica el reconocimiento de que se pertenece a una comunidad y de que el bienestar del otro tiene relación con el bienestar colectivo. Cuando un grupo desarrolla sentido de pertenencia, cooperación y apoyo mutuo, disminuyen las actitudes de exclusión y competencia destructiva. Por eso, compartir materiales, trabajar en equipo, aprender entre pares y participar en proyectos comunes son acciones que también educan para la paz. La solidaridad convierte la convivencia en una tarea compartida y no en una suma de intereses individuales. Por ello, la solidaridad también se enseña mediante experiencias organizadas y coherentes con la escuela. El diálogo ocupa un lugar central en toda propuesta de resolución pacífica. Dialogar no es solo hablar, sino crear condiciones para que las personas expresen ideas, intereses y sentimientos de manera respetuosa y para que la otra parte pueda comprenderlos sin sentirse anulada. En la escuela, enseñar a dialogar significa enseñar a escuchar, a esperar turnos, a clarificar la información y a evitar las ofensas que rompen la comunicación. Cuando el diálogo se usa como herramienta de resolución, el conflicto deja de ser un campo de imposición y se convierte en un espacio de encuentro. De esta manera, el aula puede pasar de la confrontación defensiva a la construcción de acuerdos razonables y viables. En consecuencia, el diálogo escolar necesita ambientes seguros, reglas compartidas y disposición para comprender diferencias. La escucha activa es una habilidad indispensable dentro de ese diálogo. Escuchar activamente significa prestar atención genuina, interpretar con cuidado lo que la otra persona comunica, formular preguntas para aclarar, parafrasear su mensaje y reflejar los sentimientos implicados. Esta práctica genera confianza y reduce los malentendidos. Además, evita una costumbre frecuente en muchos conflictos escolares,
responder antes de comprender. Cuando se modela la escucha activa, se enseña con el ejemplo que la palabra del otro merece respeto y análisis. Esa enseñanza tiene un enorme valor formativo, porque ayuda a descubrir que comprender no es lo mismo que justificar, pero sí es una condición indispensable para resolver. Además, escuchar activamente disminuye rumores, suposiciones y respuestas defensivas que agravan desacuerdos escolares cotidianos fácilmente. La empatía complementa la escucha activa y le da profundidad ética. Ponerse en el lugar del otro no significa renunciar a la propia postura, sino tratar de entender cómo se siente, qué piensa y por qué actúa de cierta manera. La empatía reduce el juicio precipitado y permite reconocer que el otro también experimenta dolor, miedo, vergüenza o frustración. En el contexto escolar, esta capacidad es esencial para frenar burlas, exclusiones y agresiones normalizadas como juegos. Una escuela, que enseña empatía, forma estudiantes capaces de mirar más allá de su interés inmediato y de construir relaciones menos violentas, más justas y más conscientes de la dignidad de quienes les rodean. Educar la empatía también fortalece la inclusión y previene discriminación hacia quienes son percibidos diferentes. Entre las técnicas de resolución pacífica, la negociación ocupa un sitio privilegiado. Negociar implica transformar posiciones iniciales rígidas en acuerdos que atiendan, en lo posible, los intereses de las partes involucradas. Para que funcione, deben existir reglas claras, disposición para dialogar, igualdad de condiciones y voluntad de no deteriorar la relación. En la escuela, la negociación permite que el alumnado aprenda a proponer alternativas, valorar consecuencias, distinguir entre lo esencial y lo secundario y responsabilizarse de los compromisos asumidos. Su riqueza pedagógica radica en que enseña a resolver diferencias sin recurrir a la imposición, al silencio resentido o a la autoridad como única instancia capaz de decidir. Negociar en la escuela fortalece autonomía moral, pensamiento crítico y sentido de justicia en convivencia. La mediación constituye otra herramienta de gran importancia, sobre todo cuando las partes ya no logran resolver solas el problema. En este proceso interviene una tercera persona neutral, imparcial y confiable, cuya función no es dictar una sentencia ni imponer acuerdos, sino facilitar la comunicación, aclarar el conflicto y propiciar condiciones para que las propias partes encuentren soluciones. En el ámbito escolar, la mediación puede ser realizada por personal docente, directivo, orientadores e incluso por estudiantes formados para ello, en ciertos casos. Sus ventajas son amplias: mejora el clima escolar, fortalece habilidades comunicativas, disminuye conductas violentas y ayuda a restablecer relaciones dañadas desde una lógica de respeto y corresponsabilidad. La mediación, conducida, enseña que escuchar y acordar puede reparar daños sin recurrir al castigo. En síntesis, la resolución de conflictos en la escuela exige reconocer que el conflicto es inherente a la convivencia, analizarlo con profundidad, regular emociones, fortalecer la solidaridad, promover diálogo, escucha activa y empatía, y utilizar técnicas como la negociación y la mediación para construir acuerdos justos. No se trata de eliminar toda diferencia, sino de enseñar a tramitarla sin violencia. La escuela que asume esta tarea deja de limitarse a sancionar y empieza a formar ciudadanía. Agradezco nuevamente el visionado de este video en el canal de Docencia Explicada. El interés por reflexionar sobre la resolución de conflictos en la escuela demuestra que existe una preocupación auténtica por mejorar la convivencia en los planteles de educación básica. Gracias por permanecer hasta este momento y por dedicar tiempo a un contenido que busca aportar a la transformación educativa. Seguir dialogando sobre convivencia escolar permite llevar la teoría a decisiones concretas en contextos reales. Resulta muy valioso conocer tu punto de vista sobre el tema. Por eso, te invito a dejar un comentario con tus reflexiones, experiencias o propuestas relacionadas con la resolución de conflictos en la escuela. Si consideras que este contenido puede ser útil para docentes, directivos, estudiantes normalistas o familias interesadas en la convivencia escolar, compártelo entre tus amigos y conocidos. Difundir estas ideas contribuye a que más personas comprendan que resolver conflictos con diálogo, respeto y justicia es una tarea educativa de primera importancia. Te invito a suscribirte al canal de Docencia Explicada para seguir recibiendo contenidos formativos sobre temas esenciales de la educación. Dale like a este video si consideras que el tema de la resolución de conflictos en la escuela merece mayor difusión y análisis. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones y no perderte las próximas publicaciones. Gracias por acompañar este espacio,
por aprender en comunidad y por apoyar la construcción de una escuela más humana, dialogante, justa y pacífica.